Quiero compartir esta mañana y quiero hacerlo a partir de un interrogante que le quiero formular hoy. Si a usted le preguntara a alguien qué cosa usted por ningún motivo dejaría de hacer, cueste lo que cueste, ¿usted qué diría? Suponiendo que alguien se le acercara y le dijera, venga, ¿usted qué no dejaría de hacer? No importa lo que cueste, ¿usted qué no dejaría de hacer nunca? Bueno, los espirituales dirían eso que dice la hermana Abelida: alabar a Dios, nunca dejaría de hacerlo. Está bien. Los más carnales dirían comer. No dejaría de comer, cueste lo que cueste, ¿no? De pronto el esposo le diría a la esposa: jamás dejaría de amarte. A ver, podría ser, ¿no? Parece que hay cosas en la vida que usted y yo no dejaríamos de hacer, cueste lo que cueste. Y para hablar de este tema, coloqué a este sermón un título un poco particular y lo titulé "Ay de mí". ¿Cómo es la cosa? Ay de mí. Y para hablar de ay de mí, quiero invitarlo a que abra conmigo su Biblia en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo número 9. Y voy a concentrarme en el versículo 16, aunque voy a tocar varios aspectos de todo el capítulo. Pero quiero que usted mire conmigo el versículo número 16. Creo que yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, esa que está ahí precisamente. Y para hacerlo un poco más participativo, quiero que usted lea conmigo esta porción de la escritura. Dice el texto, conmigo por favor: sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Quiere repetir conmigo esa última frase fuertemente? Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Saben, hermanos, sabían ustedes que solo el que sirve encuentra propósito en la vida? Compártalo con su vecino, dígale: solo el que sirve encuentra propósito en la vida. Y si alguien tenía claro el propósito en su vida, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a una de las iglesias más particulares de Asia. La iglesia de Corinto era una iglesia muy particular. Primero, era una iglesia numerosa, como esta. Aunque sea por fe, diga, hermano. Por eso cuando el pastor anunció el culto de las 9 dije, el problema de eso es que cuando le crezca tiene que echar para atrás otra vez. Porque cuando ya no sea un solo culto, sino 2 o 3 a las 9, no. Le va a tocar es para las 7. Entonces, pues, dense moral por un ratico nada más, la verdad. Porque sí, dense moral por un ratico, pero eso es, cuando esto empiece a crecer como Dios ha prometido, ¿cuál a las 8? ¿Cuál a las? No, eso no. Entonces, bueno, esta de Corinto era una iglesia numerosa. Dicen los que saben que Corinto tenía más o menos 25,000 personas. Tal vez si a Pablo le hablaran hoy de las mega iglesias, Pablo diría: háblenme de algo nuevo, porque la verdad, si es por megas, yo pastoreé varias, diría Pablo, ¿no? O sea, yo fundé varias. Pero además de eso, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Allá la hermana que vendía las empanadas sanaba enfermos, resucitaba muertos, hablaba en lengua. El hermano que cuidaba los carros, bueno, en esa época de pronto no fueran carros, seguramente caballos o burros, algo así, y los parqueaban ahí cerca del templo. Pues el hermano que cuidaba los burros, si veía que pasaba un enfermo, lo sanaba. Eso era normal. Estaban en pleno culto y cuando menos pensaba, el uno empezaba a hablar en lenguas, el otro las interpretaba, el otro soltaba palabra profética, el otro palabra de ciencia. Por eso Pablo les dice: venga, hay que regular la cosa, hay que administrarla. Venga, si van a hablar en lenguas, de a uno, de a unito. Okay. Y primero que hable y después interprete. Y si no tiene interpretación, hable en lenguas pasito, para usted, que no se enteren los demás.
Bueno, esa iglesia, imagínese usted en un culto viendo milagros, sanidades, gente hablando, palabra profética. Allá usted entraba a culto y el hermanito, la hermanita que hacía el aseo se quedaba mirando y le decía: el Señor te dice que dejes de estar viendo televisión tan tarde, porque y le soltaba palabra de ciencia a la lata, ¿no? Pero además de eso tenía otra particularidad, y era que era una iglesia carnal. Habían hermanos santocachones, hermanos que se agarraban con la sombra del mismo. Usted lee Corintios, usted va a encontrar que Pablo dice: escucho que entre vosotros hay pleitos, celos, iras, contiendas, fornicaciones, adulterios. Y uno dice: ¿perdón? ¿Dentro de la iglesia? No, venga, ¿cómo así? Y para colmo comienza la carta diciendo: a los santos hermanos de la iglesia en Corinto, peor. ¿Cómo va a llamar santo a eso? Bueno, esa era una iglesia así, era una iglesia carnal, numerosa, con dones del Espíritu, pero aparte de eso tenía una cosa, y es que esa iglesia tenía en duda al apóstol. O sea, como que decían: no, que eso del apóstol, quién sabe, eso, como que no. Pues claro, una iglesia que se movía con tanta cosa, como que le sobraba el apóstol, ¿no? Sí. Y habían como se cernía sobre el apóstol Pablo, como una duda sobre él, sobre su papel, sobre la unción que reposaba sobre él, sobre el llamamiento, sobre la convicción del servicio del apóstol Pablo. Había esa duda, y en ese contexto Pablo escribe lo que escribe y deja claro que sea que duden o no de él, él tiene un llamado de Dios, y es a predicar el evangelio, y ay si no lo predica. Pero ese ay, que Pablo lo usa trayendo a colación una de las expresiones más usadas por los profetas del Antiguo Testamento. El ay es un asunto que los profetas usaban de antemano, y ese ay tiene unas connotaciones interesantes, porque en primer lugar ese ay tiene que ver con que pilas, ¿no? Lo veo en problemas. Como este ay más o menos tiene una primera connotación como cuando un padre le decía a uno: no me busque. Y cuando un papá le decía a uno: no me busque, uno de hijo, ¿qué sentía? Como un escalofrío por allá, porque ese ay, no le busque, no me busque, significaba que en cualquier momento la correa podría hacer su aparición. Y entonces Pablo dice: ay de mí, porque dice: si yo no hago lo que me corresponde, hay un juicio que pesa sobre eso que no hacer. Y entonces Pablo usa el ay desde tres connotaciones. La primera: ay de mí si no tengo convicción. El texto comienza diciendo en el versículo 1: ¿acaso no soy apóstol? ¿Acaso no soy libre? Pablo comienza formulándole a la iglesia de Corinto una cosa que en teología se llama interrogantes retóricos, que tienen respuesta obvia. Claro que era apóstol. Y Pablo dice: ay de mí si yo no tengo convicción. Para Pablo servir era un asunto de convicción, de llamado, de don, de vocación. Y para Pablo ese ay salía del corazón. No puede que yo sea cristiano y no tenga claro qué creo ni para qué fui llamado. Y por eso Pablo empieza diciendo: soy apóstol. Esa es mi convicción. Pablo dice: yo no sé qué piensen ustedes de mí, pero yo tengo claro a qué me llamó Dios. Ahora la pregunta es: ¿usted tiene claro a qué lo llamó Dios? Si alguien nos pregunta sobre nuestro propósito, ¿qué vamos a responder? El apóstol Pablo coloca el ay porque sabía que él había sido llamado para predicar el evangelio. Esa era su razón de ser. Eso era lo que lo movía, era lo que lo impulsaba, era lo que le daba vida.
su ejercicio diario se agotaba predicando el evangelio donde él iba. Por eso él mismo escribe: desde Jerusalén hasta Ilírico he llenado el imperio romano del evangelio de Jesús. Y Pablo tenía eso claro, él tenía convicción. Para Pablo, una persona que no tiene convicción y que no sabe a qué fue llamada es pobrecito. Ay de esa persona, qué pesar. Por eso introduce así. ¿Sabe, amado hermano? Yo me encuentro con mucha gente que no sabe a qué lo llamó. Parece que la vida se agota tratando de hacer lo que todo el mundo hace, pero no más. Y cuando alguien camina así, hay un ay que aparece por ahí, porque usted y yo debemos saber a qué nos llamó Dios, para qué nos dio vida. ¿No se ha dado cuenta que usted muchas veces se pregunta: ¿y yo como para qué sirvo? ¿Para qué habré nacido yo? Y lo que sí puedo decirle es que usted no nació simplemente para venir a un templo y sentarse en una silla. Se lo voy a volver a repetir. Usted no nació, ni Dios le dio vida simplemente para que venga a un templo y se siente en una silla. No, señor. Dios lo tiene a usted para cosas más grandes, para cosas de proyección, para cosas de vida. Para eso lo tiene el Señor. Y claro, usted debe descubrir el propósito de Dios sobre su vida para que no tenga que decir: ay de mí. Porque le voy a decir una cosa: si no hay en usted una convicción, si no hay una seguridad de a qué lo llamó a Dios, ¿qué lo hace diferente a usted a otra persona? No, pastor, pero yo soy empresario. Hay muchos. ¿Cuál es la diferencia? Pastor, yo soy profesional. Hay muchos profesionales. ¿Cuál es la diferencia? Señor, pastor, yo tengo fama o yo tengo contactos. Hay muchos con fama y con contactos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia lo hace cuando usted descubre su propósito. Cuando usted descubre en qué es que puede servir. Y sabe, a veces dentro de la iglesia, porque hay un servicio a Dios que es intramuros y otro extramuros, pero suponiendo que usted es empresario y no puede desarrollar ningún tipo de trabajo dentro de la obra del Señor porque su tiempo, su agenda no lo hace, bueno, y si Dios se le aparece un día y le dice: dime una cosa, tú como empresario, ¿cómo me sirves a mí? ¿Qué le responderías? Señor, yo te sirvo haciendo plata. ¿Para quién? Porque por lo menos si eres empresario y tú crees que el llamado de Dios es a producir recursos y que con esos recursos tú sirves a Dios porque los enfocas, pues de pronto podrías salir bien librado. En estos días aprobaron para nuestra fundación, ustedes saben que tenemos fundación, ¿verdad? La iglesia tiene fundación, la fundación Cuidándonos Crecemos, que trabaja por los niños previniendo el abuso sexual infantil. Y es un trabajo impresionante que hemos hecho ya por 3 años con inversiones que superan ya casi 50 millones de pesos, todos dados por la iglesia. En este caso por la iglesia de allá de Santa Benita. Y entonces pensamos en alguien que nos ayudara a financiar ese proyecto por lo costoso. Y nos encontramos con una fundación que se llama Semilla de Mostaza en Estados Unidos. Vinieron a Colombia, nos contactamos, les presentamos el proyecto, todo lo que habíamos hecho, toda la iglesia que ha invertido, y resulta que esa Semilla de Mostaza está formada por 2 familias millonarias de Estados Unidos. ¿Pero sabe qué hacen con la plata? La reparten. Nos aprobaron a nosotros, tienen 30 proyectos solo en Bogotá, y a nosotros, a la fundación, nos aprobaron $7,500. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pero ¿por qué traigo esa colación? Porque esa es la forma en que ellos le sirven al Señor. Son empresarios, tienen dinero, mucho dinero, no les falta nada, seguramente andarán en carros lujosos, vivirán en mansiones en Estados Unidos, no sé porque no conozco allá eso. Pero se unieron esas 2 familias y dijo un tío, nos contaron esto, dijo: Dios nos ha dado dinero no para almacenarlo, vamos a apoyar en el mundo entero proyectos que honren al Señor. Entonces seguramente que si el Señor Jesús bajara y le preguntara a esos empresarios: venga, ¿ustedes cómo me sirven? Ellos dirían: Señor, apoyamos proyectos en todo el mundo que te honran a ti.
porque descubrieron el propósito de ellos como empresarios. Suponiendo que alguien no puede servir en la iglesia por algo, pero su inclinación está ubicado, está rankeado en una posición política, y cuando el Señor venga y le pregunte, bueno, ¿y tú en la política cómo me sirves? ¿Qué va a decir? No podías ir a culto, casi ibas una vez al mes por tu agenda. No podías servir en mi obra en nada, y te di la posibilidad de ser político. ¿Cómo me sirves allá? Y si no tiene respuesta, tendría que decir, ay de mí, que no tengo convicción. Pero hablemos de los que están aquí, que no son empresarios, no son políticos, no son artistas, no son famosos, su agenda no es tan apretada. ¿Cómo sirvo al Señor? ¿Cómo evitar ese ay de mí si no tengo convicción? Sencillo, usted no se ha dado cuenta que usted se convierte al Señor y llega usted a un templo por primera vez, alguien le predicó y usted llega a ver un poco de locos. O por lo menos es lo primero que usted piensa de nosotros, ¿sí o no? Porque usted llega y ve que todo el mundo levanta las manos y usted se queda mirando. ¿Y estos por qué levantarán las manos? Usted no sabe. Si llega a una iglesia bien pentecostal, más que esta, usted ve que de pronto hay unos hermanos que están llorando y usted dice, uy, se agarró con el marido esta señora. O está en problemado. Si hay un hermano avivado, una hermana avivada, empieza la alabanza y el hermano empieza a hacer así cual limpiabrisas de carro. Tran, tran, tran. Y usted dice, uy, pero este señor tan raro, ¿no? Pero va pasando el tiempo y usted también empieza a levantar las manos. Usted también empieza a decir, amén. Usted también empieza a decir, aleluya. Porque usted antes escuchaba aleluya y usted decía, o por algo me decía, gloria a Dios, y usted, y ya usted es el que dice gloria a Dios. Usted antes veía que la gente aplaudía y usted, tan raro que aplauden, ¿qué aplaudirán? Y ahora usted aplaude. Y con el tiempo empieza a pasar algo interesante, y es que a usted le empieza a gustar algo de lo que hacen ahí. Hay algo que su corazón dice, oiga, tan chévere, venga, me gustaría predicar como el pastor. Y usted como que empieza a sentirse motivado hacia allá. A otros les gusta la alabanza, hay gente que dice, oiga, yo no sabía que, pero me encanta. Y claro, obviamente este lugar lo hace a uno un pantallazo, ¿no? ¿Se dan cuenta que los que están acá son los que la gente más conoce? Casi siempre, no es así. Y por eso a mucha gente le gusta también decir, mire allá. Normalmente las chicas de los primeros que se enamoran son de los músicos de la iglesia, y bien feos que son. Bueno, ay, tan lindo, qué lindo, ni qué nada feo que sí es. Lo que pasa es que como canta y está aquí parado, pues, ay, tan lindo. Y si es la muchacha, es lo mismo. Puede que no sea tan bonita, pero aquí adelante se ve cual reina de belleza. Y entonces, ay, y las niñas, a mí me encanta, por ejemplo, ver cómo a veces las niñas que están allá, yo estoy aquí cantando y eso, y veo a las niñas, los hijos de los hermanos, saliéndose en la mitad del eso a danzar. Hay algo que los motiva. Y ahí empieza usted a descubrir cuál es el propósito de Dios suyo con usted como cristiano, que no es solamente que se siente en una silla, sino que usted pueda encontrar propósito para desarrollarse dentro de la iglesia. Por eso cuando usted sienta que su corazón le palpita por algo de lo que sucede aquí, Dios lo está moviendo a aquello en lo que usted puede servirle. ¿Eso qué hace que usted... Cuando conoce a alguien, una persona que le gusta servir? Porque es la que le dice al pastor, venga pastor, yo barro, venga, yo le ayudo a vender la empanada, venga yo. A mí me impresiona, por ejemplo, aquí la hermana Aide, una ejecutiva que trabaja en medicina, allá en medicina legal, que sea la que le guste pararse a vender empanadas. Uno diría que una persona de ese porte no, ¿verdad? Pero el corazón hace tic-tac, tic-tac. Cuando yo estoy allá en Santa Lenita y voy a Tu Blessed Coffee, que es el lugar donde nosotros tomamos cafecito de la iglesia, y llego y veo que ahí hay una hermana que es revisora fiscal de una compañía, una contadora con su camiseta, con su gorra, vendiendo tintos. Pastor, no sé qué. Veo al otro que es un empresario, veo al otro. Es gente que descubrió porque su corazón le palpitó y dijeron, para esto es que Dios me llamó, esto es lo que yo voy a hacer. Y afortunadamente se acordaron de que servir a Dios
no tiene estrato ni tiene posición en el organigrama. Quizá en la tierra, porque hay hermanos desagradecidos a morir. Pues no aquí, es allá en el norte. Pero critican las empanadas de la iglesia, pero en la esquina vayan y compran la grasosa y no dicen nada. Eso aquí no pasa, ¿cierto? No me ha faltado decir. No. Todo lo que se vende en el templo es caro, pero de afuera es barato. Qué cosa terrible esa. Y a pesar de eso, era una hermana que ve la mala cara y está ahí porque descubrieron el propósito. Yo no sé aquí, pero en el norte a veces unos hermanos, el hermano de logística aguantándose el solazo afuera, ¿cierto? El frío, el vecino que pasa y le echa sátiras, le dice cosas, le manda la puya, y el hermano le están cuidando el carro y bravo. Eso tampoco pasa aquí, ¿cierto? No, está allá en el norte. Hermanos del norte son así. Pero cuando yo llego al templo y veo que el hermano me quita el cono, pastor, cuadre aquí su carro, y yo lo veo que lo hace con gusto, digo, él descubrió cuál es su propósito y entendió que para Dios el servicio tan valioso es como el que predica, como el que cuida los carros. Y entonces Pablo, cuando dice ay de mí si no predico el evangelio, estaba pensando, yo soy un pobrecito si no sé a qué me llamó el Señor. Pregúntale que está al lado, ¿ya descubriste a qué te llama el Señor? Hay mucho silencio en el campamento de los cristianos esta mañana. Sabe, hermano, solo el que está convencido se mantiene enfocado. Cuando yo descubro propósito, me enfoco en eso. Pero en segundo lugar, ese ay de mí está diciendo Pablo, ay de mí si no acepto responsabilidad. ¿Ay de mí si qué? Mire lo que dice el versículo 17 de ese texto, dice, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Cumplir la tarea que se me ha encomendado. Pablo era una persona que no rehusaba la responsabilidad. Para el apóstol Pablo la responsabilidad era un honor. La tierra y el cielo le habían confiado a Pablo la predicación al mundo gentil, a pesar de su pasado, de sus debilidades y de su carácter. Y por eso para Pablo no aceptar la responsabilidad era deshonrar a Dios. Lo menos que Pablo podía hacer frente al hecho de que el Señor lo hubiera considerado un candidato para servirle era aceptar la responsabilidad. ¿Sabe, amado hermano? Aceptar una responsabilidad de servir al Señor no es hacerle un favor a un pastor, a una iglesia, porque hay hermanos que creen, bueno, pastor, ahí yo le colaboro. Y ahora esa mañita la cogieron en todo lado. O sea, va a pagar a uno un servicio y dicen que ya le colaboro, pero si no está pagando. ¿Cierto que ahora es así? Es que bueno, yo le colaboro, yo no como que a uno le da ganas como decirle, colaboro ni que nada, si para eso es que está ahí. Y eso se hace metido en la iglesia. En la iglesia hay hermanos que creen que le están colaborando a uno. Le tengo una buena noticia, usted no le colabora al pastor, usted le sirve a Dios. Y eso es una honra, es un honor, es un privilegio de parte del Dios. ¿Sabe usted lo que es pensar que Dios, entre 7.900 millones de habitantes que dicen que ya tiene la tierra, lo haya considerado a usted para que lo represente? Cuando yo pienso en eso, no tengo menos que decirle al Señor, Señor, gracias. Cuando yo pienso que el Señor me eligió a mí para el pastorado y ahora para dirigir una organización, yo no puedo menos que decirle a Dios gracias, porque es que yo no soy el mejor ni el más capacitado. A mí era fácil odiarme. Yo me hacía odiar con facilidad, porque descalificaba, porque a mí el que no servía, no servía. Yo no le daba oportunidad a nadie. Yo era el que decía al pastor Plácido, ese líder que nunca llega temprano, sáquelo. Eso no sirve. Aquí o sirve o no sirve. Entonces a mí no me querían ni poquito. Cuando me fui de aquí, aplaudieron. Uy, se fue al fin.
ese muchacho tan pedante, tan creído. Es más, todavía lucho con eso, porque llego a ciertos lugares y yo saludo a todo el mundo con gentileza, pero todavía no sé si es la cara, la belleza, bueno, no sé. Pero siempre que llego a cualquier lugar, todo el mundo dice, uy, tan picado, tan creído, y yo no sé cómo quitarme eso. Porque me pasa casi en todo lugar donde llego, la primera impresión que doy es, y eso que llego, saludo con gentileza, me relaciono con una persona. No, pero no. Entonces no me querían ni poquito. Y yo digo, Señor, y aún así se te ocurrió escogerme, qué riesgo tan grande. Yo no sé si usted lo ha pensado, hermano. Yo no tengo más que palabras de gratitud para mi Señor, porque yo digo, venga, hay gente mejor que uno. Hay gente más capacidad que usted y que yo. Pero el Señor escogió a usted. Ese es un honor, un privilegio maravilloso. Y Pablo lo entendía. Pablo decía, a mí me escogió como el último de abortivo, pero aún así me escogió. Con todo y que a veces se me va la mano porque soy radical. Y Juan Marcos para afuera, que usted no sirve, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Saco a Juan Marcos, este man no me sirve. Va una nena ahí llorando ahí debajo de las naguas de la mamá. Devuélvanlo, que esto es para varones. Y lo sacó corriendo al pobre Juan Marcos. Claro, al final dijo, tráigame a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Pero uno dice, qué riesgo. Amado hermano, ¿usted se ha puesto a pensar con ese grupito que andaba Jesús? Tenía uno que era lambón. Salte aquí, como dirían los jóvenes de mujer, sapo a morir, Pedro. Ese Pedro me estaba que no le preguntaban y él ya estaba contestando. ¿Sí o no? Miren y verán, el Pedro era el lambón del grupo. Y a toda hora, yo creo que los demás lo miraban con más ganas de, este si es mucho. No para. Y Pedro. Y lambón y revolucionario. O sea, 3 años con Jesús. Y el día que fueron a coger a Jesús, ¿quién fue el que sacó la espada? Pedrito. Por si acaso, no lloro, pero por si acaso andar armado, porque uno no sabe, y sacó. Y ¿usted cree? Yo le pregunto, hermano, seamos honestos. Si Pedro tenía un pasado disidente, ¿usted cree que Pedro tiró a quitarle la oreja al siervo? No, olvídelo. Lo que pasa es que el siervo alcanzó a hacer así, si no, compadre, sin cabeza, hubiera sido un milagro más grande, porque le hubiera tocado al Señor Jesús ponerle la cabeza al siervo. Yo creo que el hombre hizo saco y el siervo que si no le baja la cabeza, ese Pedro andaba armado y con todas, tenía eso. Se cargaba entre el equipo de trabajo a un man que era más incrédulo, no creía ni en él. Tomás no creía en nada, ese no creía ni en la luz eléctrica, no creía ni en la sombra, ese no creía en nada. Tomás dudaba de todo y ahí lo cargaba Jesús. ¡Qué riesgo! Pero tenía otros 2 apóstoles con un amor, un amor cristiano impresionante. Juan y Jacobo, ¿no? Llegaron a predicar a un lugar, ¿no? Y no lo recibieron y mire con la que sale. Señor, oramos para que descienda fuego y acabe con toda esta plaga. No, pues qué amor, o sea, para llevarlos a evangelizar en estos días, camine y evangelizamos ahí en el parque. Pero usted y yo no somos muy distintos a ellos. Y sin embargo Dios considera que tú eres confiable para algo que Él quiere hacer contigo. Por eso no es tiempo de oírle a la responsabilidad, hermano. Es tiempo de querer tener responsabilidades, de decirle al Señor, ¿en qué te puedo servir? Me encanta esa gente que le dice a uno, pastor, póngame a hacer algo. ¿Cuánto le cuesta a uno a veces de pastor conseguir a alguien que haga? Porque todo el mundo anda quitándole el cuerpo a la responsabilidad. Y cuando uno le huye a la responsabilidad, toca decir, ay de mí, que le huyo a la responsabilidad y huyéndole deshonro a Dios. ¿Sabe lo que es usted decirle a Dios que no cuando Él me considera candidato? Por eso no es tiempo de renunciar, no es tiempo de correr, hermano, es tiempo que usted se acerque a su pastor y le diga, ¿qué hay que hacer? Póngame a hacer algo.
En días pasados teníamos reunión con todos los pastores, ¿no, Pastor Jesús? Y decía el Pastor José, allá hay un muchacho que me dijo, pastor, póngame a predicar, póngame a hacer algo. Y yo digo, bueno, hágale a ver, lo veo. Claro, hay que prepararse, hay que arreglar cosas, pero por lo menos están dispuestos. Y yo me acuerdo la primera vez que alguien le dijo a su pastor, venga, póngame a predicar que yo soy bueno para eso. Y el pastor dijo, listo. Entonces el pastor le hizo una severa antesala 15 días antes. En los 15 días tenemos un predicador invitado poderosísimo de parte del Señor que va a predicar la palabra, y todo el mundo con la expectativa, ¿no? No era un muchacho ahí de la iglesia. Y llegó el día y entonces terminó la adoración, la alabanza, un ambiente propicio para el mensaje. Y el pastor lo presenta. Esta mañana con nosotros el hermano John. El hermano John, ese nunca lo hemos escuchado predicar. No, pues listo. Y pasó el hermano John, salió corriendo, embalado de las sillas atrás, se subió, ¡pah! Quedó aquí, quedó mudo. Cuando ya se paró aquí y se quedó mirando a la gente y todo el mundo, así como usted me está mirando, que entró en pánico, y el pastor ya le hacía con confianza. Al fin logró decir como 5 palabras y a los 5 minutos se bajó y dijo, pastor, siga usted y predique mejor usted. Pero por lo menos se animó a decir, póngame a hacer algo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su pastor, póngame a hacer algo? Gracias por la respuesta. Normalmente uno es pastor, ojalá no me ponga a hacer nada. Cuando tenga, sí, para el otro año no me tenga en cuenta a mí que voy a estar muy ocupado. Muy ocupada, voy a tener muchas responsabilidades. Sabe, amado hermano, la vida se nos está agotando siendo responsables con lo que Dios nos dio, pero se nos olvidó el Dios que nos lo dio. Entonces hoy mucha gente no sirve a Dios por la familia. ¿Quién te dio la familia, hermano? No sirve a Dios porque las ocupaciones. ¿Y por qué estás tan ocupado? Si tu negocio está floreciendo, ¿quién lo ha hecho florecer? Si estás ganando más recursos que antes, ¿es gracias a quién? ¿No debieras servirle más? ¿No debieras en gratitud tomar tiempo para servirle en vez de decir, no, es que el negocio está produciendo? Pues contrate más gente, genere mayor empleo, abra otra sucursal y ponga otro que gerencie y usted supervise y sírvale al Señor. Uy, no, eso no sonó nada convincente, ni usted se lo creyó. Sírvale al Señor. No huya de la responsabilidad, amado hermano. Yo le huía a esta responsabilidad años. No quise. Por eso le hablo con autoridad. Hoy no cambiaría lo que hago por nada, porque antes con mis trabajos y eso afectaba 1, 3 o 4, ahora puedo afectar centenares y miles. Porque un día dejé de correrle al Señor. Claro, me tocó duro porque el Señor dijo, como no quiere a las buenas, entonces a las buenas. Y ya le he contado, después de tener 4 trabajos, de todos los 4, Dios lo bendiga. Después de ganar 4 sueldos, ahora ninguno. Porque a veces el Señor lo convence a uno de una manera sutil y otras veces lo convence a uno de una manera poco sutil. Él tiene sus formas. Cuando se las quiere tirar de seductor lo hace bien, pero cuando quiere aplicar la de papá también la aplica bien. A veces le dice a uno, mi hijo, ven. A veces le dice, o viene o... Y me acuerdo de un pastor huyéndole a la responsabilidad. El hombre no quería un académico impresionante. Tal vez es uno de los pastores más capacitados que tuvo en su momento Asambleas de Dios. Un tipo con una habilidad académica, intelectual, muchos títulos. Y el Señor lo estaba llamando al ministerio. Venga. Y él, no, para que empiecen a criticar que me he visto bien, que me he visto mal, que compré carro, que me robé los diezmos, que no sé qué. No, gracias. Yo a eso no me le voy a dedicar. Y el Señor, no, trabajando, llamándolo, queriéndole asignar una responsabilidad. Y nos cuenta un día que él iba por la autopista norte, sentido sur-norte. Encontrarse un carro en contravía en la autopista sentido sur-norte es improbable. Eso no puede ser. Y dice que él iba en una furgonetica de esas vans que usan las empresas de transporte que iban hacia el norte, y se les viene un carro en contravía.
y hace volcar Labán. Y cuando Labán está volcándose, escucha una voz que le dice: ¿me sirves o te mueres? No, pero Dios es bueno, siempre lo deja a uno optar. Porque le preguntó o no. ¿Qué hubiera podido decir el hombre? Pues no, y se muere, pero dice que no. O sea, al fin y al cabo lo deja a uno decir. Y él dijo: sí, no, hacía las buenas. Está bien, no, sí, Señor, yo te sirvo. Y dice que como cosa rara algo pasó. No hubo heridos, obviamente el golpe, el asunto, tránsito, pero todo el mundo bien. Y yo decía: qué cosa que Dios lo ame a uno tanto y que se empeñe en uno tanto, pudiendo escoger a otro, que hasta volque un carro para que uno entienda. Claro, no estoy diciéndole esto para que usted se asuste, y no le voy a pedir a Dios que volque un carro para que usted le sirva, no. Lo que quiero decirle hoy, hermano, es: no huya de la responsabilidad. La responsabilidad es un honor delante del Señor, es un privilegio. Por eso, si el otro año tu pastor te llama y te invita a trabajar en algo, deje de sacar tantas excusas, hermano. Aló. Dígale que está al lado: si lo llaman a servir, no saque excusas. No saque excusas. Que es que trabajo hasta tarde, que es que yo llego cansado, que es que mi marido no sé qué. No se excuse tanto, hermano, ya. ¿Por qué cuando Dios lo quiere bendecir, si usted no saca excusa? Porque dice: Señor, no me bendigas más. Señor, la empresa está produciendo mucho, que no produzca. ¿Alguno ahora sí? ¿Qué? Por el contrario, ¿usted qué dice? Señor, más. Bendíceme más. Este año la utilidad fueron 5,000 millones, que el próximo sean 10,000. Ay, ¿por qué no dice lo contrario? ¿Por qué no dice: Señor, ya es como mucho? No, ya, se te pasó la mano, Señor. No me bendigas tanto, estoy tan aburrido con esta bendición que la verdad, yo la de que... Nah. Bueno, si te llaman, di: heme aquí, Señor, aquí estoy. Desde mi gratitud, Señor, aquí estoy para servirte. Y no ponga problema que porque ya tiene 50 años, no, hermano, Dios usó viejitos, pero viejitos, que ya muchos de los pastores los descalificaríamos, pero Dios no. Porque lo que la tierra descalifica, Dios lo califica. Porque lo que en la tierra no sirve por no tener capacidad, Dios lo capacita. Por eso, sea arrollador, dispóngase, deje de pasear tanto y sírvale más al Señor. Eso solamente se lo puedo decir yo, ¿cierto? Pastor Jesús nunca se lo va a decir. Sí, hermano, ya. Sí, usted tiene familia, tiene trabajo, está en la universidad, todo lo que usted quiera, pero no olvide que todo eso usted se lo debe al Señor de señores, al Rey de reyes, todo. Que por lo menos sea agradecido, sirviéndole, de alguna manera retribuya todo eso que Dios le ha dado. Nunca alcanzaremos, hermanos, a retribuir lo que el Señor nos ha dado, nunca, jamás. No importa qué tanto usted le sirva, eso jamás pagará tanta bondad de Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros, ¿cierto que sí? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir que Dios ha sido bueno? Él ha sido bueno con nosotros, tan bueno con nosotros. Por eso cuando se entona esa canción, usted no puede dejar de cantarla. Cuando aquí alguien dice: Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Porque es verdad, tan bueno como que no lo merece. Y en tercer lugar y por último, no solamente hay de mí si no tengo convicción, no solamente hay de mí si no quiero responsabilidad, sino hay de mí si pierdo la recompensa. Miren lo que dice Pablo en el versículo 23 del texto, dice: todo esto lo hago por causa del evangelio. Escuche cómo termina la frase: para participar de sus frutos. ¿Para qué cosa? ¿Y qué es participar de un fruto?
Pues recoger. Y más atrás Pablo dice, ¿acaso cuando ha visto usted que alguien siembra y no quiera recoger? ¿Cuándo ha visto usted que un soldado sirva y no le paguen? Le pagan. Una persona que siembra, ¿con qué esperanza lo hace? Recoger. Si sembró maíz, quiere recoger muchas mazorcas y vender las cargas. Allá en Niausa, que hay hermanos que trabajan en la agricultura y a veces me dicen, pastor, camine le muestro que sembré 5,000 matas de cacao. Yo le digo, ¿y usted qué espera? Dice, pastor, se demora 3 años, pero apenas empieza a producir eso no para y va a producir tantas cargas. Y como Colombia no tiene la capacidad para ni siquiera abastecer su economía de chocolate porque tienen que importarlo de Suiza, entonces nosotros ya tenemos la cosecha, la tenemos ya vendida, asegurada. Y cuando yo veo que empiezan a salir con cargas y cargas de cacao y cargas de cacao y llegan contentos porque participaron del fruto. Si algo era claro para el apóstol, era que su servicio a Dios tendría recompensa tanto en el cielo como en la tierra. Y yo vengo a decirte, amado hermano, nadie que le sirva al Señor se va a quedar sin paga. Nadie. El cielo tiene recompensa para aquellos que le sirven. Sí, claro, usted puede contarme y decirme, pastor, pero a Pablo lo echaron a la cárcel, pero a Pablo le dieron leña, pero Pablo, sí, todo eso es verdad. Pero también donde llegaba Pablo, llegó el apóstol Pablo y le hacían, claro, lo recibían bien. Mira, llegaba Pablo y era tanto el efecto de Pablo que la gente que no daba para que llevara a otros. Nadie, no daban nada, pero cuando llegaba Pablo y decía, bueno hermanos, los hermanos de Judea están en la olla, hay que levantar la ofrenda. Sí señor, claro. Y salía con la ofrenda. Llegaba a algún lugar y le hacían su lugar para comer, lo atendía bien, comida, llegó el apóstol, llegó Silas, y claro, llegaba Pablo y se beneficiaba a él y los que andaban con él. No existía la más mínima duda de que Pablo tenía certeza de que servirle al Señor tenía recompensa. Me parece que mucha gente hoy cree que servirle al Señor no vale la pena y están equivocados. No hay una sola persona que le sirva al Señor con un corazón sincero que no tenga que testificar toda la recompensa que Dios le ha dado. Cuando nosotros hacemos cultos de milagros, cuando pedimos testimonios, los que más testifican son los que sirven en la iglesia. Son los que más milagros reciben a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel físico, a nivel de familia. Son los que más milagros, son los que más testifican. Y cuando uno les pregunta, ellos dicen, es porque yo les sirvo al Señor y sé que el Señor se ocupa de mis cosas. Hermano, nosotros los que servimos al Señor sabemos que eso es así. Cada momento, cada instante yo veo la mano de Dios obrando. Ni siquiera porque usted lo pida, es que el Señor lo prometió. Al que me honra, yo lo honro, dijo el Señor. Y Pablo fue honrado muchas veces. Tú no pienses que se dedicas tiempo, que si a veces quizás le tienes que quitar un poquitito de tiempo a tu familia, un poquitico de tiempo a tu ocio, un poquitico de tiempo a tus vacaciones, un poquitico de tiempo a tus descansos por el Señor. No tenga la mayor duda que eso el cielo lo está mirando y va a haber recompensa de ello. Por eso cuando a mí me preguntan, ayer iba para hacer un grupo vigía en la María, salí de mi apartamento a las 3 de la tarde y llegué a las 5 allá. 2 horas. Y cuando yo iba en el carro pensando, lloviendo en ese trancón, pensé en que si alguien me preguntara si me daba pereza hacerlo, dije, no me da pereza. ¿Cómo yo voy a dejar de servir al Dios que me ha bendecido tanto? Cuando voy a Niausa, cuando voy a los distintos lugares, no hermano, yo sé que lo que tengo se lo debo al Señor. Yo he ido a lugares del mundo porque otros pagan, no porque yo pago. Nunca le he pedido a nadie. Hoy tengo que honrar a alguien que está aquí, al hermano Héctor. Él me bendijo muchas veces. Yo nunca le pedí a él, pero Dios lo usaba para bendecir. Un día me acuerdo que salí, nos habían estafado hacía poco. Yo había contado a la iglesia de eso, lo que me había pasado, y que yo iba a buscar algunos trabajos para subsanar, porque la iglesia no tenía por qué subsanar mis errores. Y un día, a puertas de pagar un semestre de mi hija, salí del templo y el hermano pasaba en su carro y paró y me dijo, pastor, venga. Me dijo, pastor, usted ya pagó el semestre de su hijo. Yo me sorprendí. Sí, ya lo había pagado. Dios había hecho otros milagros por otro lado.
Pero ¿qué es lo que quiero decir? Cuando usted sirve al Señor, Dios pone a otros a pensar en usted. Dios pone a otros para que lo honren. Dios abre puertas, porque al que le sirve al Señor no se queda sin paga. Y yo pienso en eso, y yo anoté aquí algunas frases, hermano. ¿Cómo voy a dejar yo de servir al Señor o cansarme de servir al Señor que no se ha cansado de bendecir? ¿Con qué cara? ¿Cómo voy a dejar yo de honrar a Dios, hermano? ¿Cómo voy yo a perderme sabiendo que Dios me ha tratado mejor de lo que yo puedo merecer? Y yo vine hoy a desafiarte, amado hermano, no te pierdas de la recompensa del Señor. No te pierdas de lo que Dios puede sorprenderte simplemente por estar tan ocupado en tus cosas, por estar tan ocupado en tus deseos. Y no levantes hijos que piensen solo en ellos, levántelos también para servir. Por eso cuando yo veo a todos estos muchachos aquí, y por ejemplo veo que 3 de los que están aquí son hijos del pastor Jesús Alberto, yo digo, esos muchachos no se van a quedar sin recompensa, no se van a quedar sin recompensa, jamás. Cuando veo cada hermano que se para allá, el hermano que ayuda a esto, el hermano que le dice al pastor, pastor, cuente conmigo, yo sé que ese no se queda. ¿Sabe por qué? Porque incluso en la iglesia hay los primeros que piensas en los que sirven. Nosotros si en la iglesia hay necesidad y hay un servidor y uno que no sirve, le ayudamos primero al que sirve, porque merece honra. Merece honra. Siempre va a ser así. La gente que sirve es la que más cerca está de uno. Nosotros hacemos día del líder. ¿Y a quiénes invitamos? A los que sirven. ¿Por qué? Porque Dios no se queda sin ellos. Después de la voz de Jesús, cuando uno aborda el texto bíblico, después de Jesús, de uno de los personajes que más se habla es de quién? De Pablo. ¿Y por qué? Y Pablo termina su jornada, y con eso termino yo también, con algo que debiera alentarnos a nosotros. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la cárcel después de estar 2 años en Roma, y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, estoy solo está Lucas conmigo, tráeme mi capa y tráeme los pergaminos. Pablo termina con esto que me parece tan especial. Pablo termina diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona que Dios ha reservado para los que le aman. Eso es una cosa poderosa. Y yo pregunto, ¿será que tú y yo vamos a poder decir lo mismo cuando sintamos que ya la muerte nos está llegando? ¿Será que tú y yo también vamos a poder decir lo mismo el día que consideremos que ya estamos cercanos a partir? ¿Será que vamos a poder decir lo mismo? ¿O escucharemos un ay de mí? Ay de mí si no le sirvo a mi Señor. Ay de mí si no pongo a su servicio todo el potencial que Él me ha dado. Ay de mí si no reconozco el honor que encarna servirle a Él, al que no vino a ser servido sino a servir. Ay de mí si me canso de servir al que no se cansa de bendecirme. Que si alguien nos pregunta cómo le sirves al Señor, tengamos respuesta.